Buenos días, ingeniero Claudio, mi nombre es Kevin Freire, mi grupo está conformado por Joseph Quispe, Elenio Quispe y Melvin Pinos. El día de hoy vamos a explicar lo que es el uso del micrómetro y el calibrador Vernier en el campo automovilístico, en las piezas que son el cigüeñal y el árbol de levas. Bueno, después de haber concluido con la introducción del tema, vamos a dar situaciones específicas antes de iniciar lo que es la medición en las piezas automovilísticas. Hay que tener en cuenta siempre que el área de trabajo debe estar en óptimas condiciones desde un inicio. Ver por nuestra salud, en nuestro caso, ocupar lo que es un overol, mandil, gafas, guantes especiales y en este caso también calzado. Tenemos que tener en cuenta lo que es el calibrador, ya que va a ser nuestra herramienta fundamental para la medición en estas piezas mecánicas, ver que no estén sucias, que no estén deformes, que los números sean visibles, y algo muy importante también que lleva el calibrador es el tornillo de fijación, que nos va a ayudar a mantener estable al momento de hacer una medición. Cigüeñal. Su función principal es transformar el movimiento lineal de los pistones en un movimiento circular. El cigüeñal está unido a las bielas y esta a su vez en los pistones que se mueven en el proceso de combustión. También recibe otros nombres como cigüeñal, árbol de manivelas o eje motor. En este caso, el árbol de levas se trata de un mecanismo formado por un eje en el que van colocadas una serie de levas. El objetivo de este es que cuando ese eje gira, las levas vayan activando diferentes tipos de mecanismos e intervalos repetitivos. En el caso de los motores de los coches, lo que controlan es la apertura y cierre de válvulas de admisión y del escape. Bueno, vamos a explicar el funcionamiento del vernier. El vernier tiene 4 tipos de medición, que es para exteriores, interiores, de escalón y para profundidades. El vernier es un instrumento de alta precisión para poder medir los, digamos, lugares donde que no se puede medir fácilmente. El instrumento de medición, el vernier, tiene, digamos, esta rosquita que es para poder manipular mejor la medida al momento de la medición. Y bueno, tiene las patitas para acá arriba, las interiores, y están las para los exteriores. Y acá tenemos para la parte de profundidad. Ahora vamos a explicar el funcionamiento del micrómetro. Es un instrumento de medición cuyo funcionamiento está basado en un tornillo micrométrico que sirve para medir dimensiones de un objeto con alta precisión. La sensibilidad de este instrumento está en milímetros, cuyo valor es 0,01 milímetros, y en milésimas es 0,001 milímetros. En este caso vamos a realizar la comprobación del uso del vernier, y antes de explicar los pasos del cómo vamos a iniciar la medición, vamos a tener en cuenta ciertos puntos. Lo que es para realizar la primera medición en las piezas mecánicas, tomar en cuenta que el calibrador esté en las mejores condiciones óptimas, como son verificar que las puntas móviles, que la punta móvil esté alineada con la punta fija. Tanto como es el tornillo de fijación, debe estar también sujeta a la superficie del vernier. También tomar en cuenta que no debe encontrarse ningún tipo de suciedad, así podremos tener una efectiva medición y que la punta corrediza no nos tenga trabas al momento de realizar la medición. Bueno, vamos a explicar los pasos para realizar la medición del árbol de levas con el vernier. El primer paso en sí va a ser desmontar lo que es el árbol de levas sobre el bloque del motor. Vamos a tener primeramente una superficie plana y limpia, en el cual nos va a facilitar la medición al momento de ocupar el vernier. Lo primero que tenemos que hacer es sostener de la manera eficiente el vernier, ¿sí? Que esté frontal a nosotros, y al momento de realizar la medición vamos a sujetar la punta corrediza y abrir y colocar lo que es en las levas o en los apoyos del árbol de levas. Las mediciones normalmente se realizan en X y en Y, o sea, longitudinales y transversales. Esto normalmente es para ver el desgaste que tiene
árbol de levas después de tanto uso. El siguiente paso en sí es al momento de nosotros colocar el vernier en la pieza, vamos a sujetarla y presionar el tornillo de fijación, ¿sí? Al momento de sostener el tornillo de fijación vamos a sacar delicadamente para evitar cualquier tipo de error en la medición, teniendo en cuenta que para tener una buena medición, más que todo certera, hay que ver que el cero, las líneas de tope tanto del nonio como de la regla fija tienen que coincidir, perdón. Esto nos va a indicar en milímetros o en milésimas de pulgadas. En este caso, para realizar la medición del cigüeñal, lo que vamos a tener en cuenta es que en este tenemos dos partes muy importantes, que son los apoyos, las muñequillas o codos, como bien se les llama. Entonces, como primero, tomamos en cuenta que las puntas de medición de exteriores estén completamente alineadas, y lo que tenemos también que tener en cuenta es que no tengan ninguna fisura o daño en las puntas de medición. Para tomar en cuenta esto tenemos que aplicar presión en el vernier en los diferentes tipos de muñequilla. Tenemos que aplicar una presión no tan fuerte porque tiende a doblarse o a quebrarse. Entonces, nos aseguramos que las puntas de medición sostengan correctamente el apoyo del cigüeñal, y luego con el tornillo de fijación nos aseguramos que las puntas no vayan a perder su medida. Una vez tengamos esas medidas, nos dirigimos a la regla principal y procedemos a leer la regla principal. Nos fijamos que el número que nos marque en la medida que estamos buscando, ya que la manera de leer sería fijándonos que el número de la regla principal esté antes de la regla del nonio. Esa sería la cantidad entera, y la cual nos ayudaría a determinar la lectura del nonio en milímetros. Una vez obtenida la cantidad, procedemos a medir el mismo apoyo, pero de la forma vertical, y procedemos con los mismos pasos que utilizamos para medirlo de manera horizontal. Y así le volvemos a hacer los mismos pasos para medir los muñones principales y las muñequillas o codos. Por último, nos fijamos en cuál de estas encontramos una irregularidad para proceder o bien a reparar, o ya si tiene un desgaste masivo, procedemos a cambiar la pieza. Bueno, vamos ahora a explicar la medición del micrómetro en el cigüeñal. Primero debemos sacar el instrumento de medición de su estuche, y por segundo debemos tener en cuenta que la pieza que estamos midiendo, que es el cigüeñal, tener en un lugar fijo. Por tercer paso debemos limpiar perfectamente las fisuras que se encuentran en el instrumento de medición y en el cigüeñal. Bueno, ya ahora empezamos con la medición. El micrómetro debemos poner en las piezas, que sería en los apoyos y las muñequillas. Esta medición debemos hacerlos en dos ejes, que es en X y en Y. Y por último tenemos que sacar las medidas de las muñequillas y los apoyos y anotarlas, y debemos ir comparando entre ambos apoyos y las muñequillas que van en el cigüeñal. Por último debemos ya acomodar nuestro instrumento, limpiar nuestro lugar de trabajo y guardar el micrómetro en su respectivo estuche. Medición del árbol de levas con el micrómetro. Para medir, tome con los dedos pulgar e índice el tornillo de medición. 2. Con la mano derecha coloque el objeto yunque y husillo en el objeto a medir. 3. Gire hasta que se deslice o tope. 4. Leer el valor de la escala principal y de la escala dedal. En este caso tomaremos la medida de forma longitudinal y transversal del árbol de levas, lo que vendría siendo en admisión y escape. Los pasos. 1. Revisamos que el micrómetro esté bien calibrado. 2. Colocamos las puntas del micrómetro en el instrumento a medir. 3. Nos aseguramos de que las puntas de medición estén en la mitad de los dos extremos.
Y 4, apretamos hasta que se deslice o tope. 5, leemos el valor en la escala principal y en la escala de edad. Así tomamos la medida de forma longitudinal y transversal, una por una, en admisión y escape de lo que vendría siendo el árbol de levas.